Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy Danny Haiphong. Dadle al botón de me gusta al entrar. Como podéis ver, me acompaña el reconocido diplomático, autor y analista geopolítico Alastair Crooke. Alastair, un placer tenerte hoy aquí. Gracias. Es un placer estar orgulloso. Sí. Bueno, ¿qué te parece si empezamos por aquí, Alastair? Han sido unas últimas 24 horas bastante intensas. Hemos tenido, antes de todo esto, ataques entre Estados Unidos e Irán, varios días de bombardeos por parte de Estados Unidos en territorio iraní y varios días de represalias. Ahora, después de eso, Trump volvió a amenazar con invadir la isla de Karg. Dijo que Estados Unidos podría entrar allí en cualquier momento y tomar el control. Y de repente, Donald Trump y su administración anunciaron, CENTCOM lo confirmó, que los ataques quedaban cancelados y que la guerra, en la práctica, había terminado. Se decía que había un acuerdo listo para firmarse, posiblemente en Ginebra, durante la próxima cumbre del G7. Pero mientras todo esto ocurría, Irán anunció que había cerrado completamente el estrecho de Hormuz y que durante la noche había entrado en un enfrentamiento con varios petroleros que Estados Unidos intentaba sacar del estrecho. Les disparó, los neutralizó y los obligó a dar la vuelta. Alastair, ¿puedes ayudarnos a entender qué está pasando exactamente ahora mismo? Irán niega que haya ningún acuerdo cercano, y lo que los medios iraníes han filtrado es que este acuerdo básicamente retoma el memorando de entendimiento, los 14 puntos que Irán presentó hace ya mucho tiempo, desde el alto el fuego inicial. Ahora Donald Trump dice que no, que eso es inaceptable, que Irán no negocia de buena fe. ¿Por qué está haciendo esto Donald Trump? Puedo ir consultando parte de la información mientras hablas sobre lo que está ocurriendo exactamente en la guerra. Da la sensación de que las últimas 24 horas han sido muy caóticas. Bueno, creo que tienes razón. Quiero decir, es caótico. Y es caótico en gran parte por culpa del presidente Trump. Pero nadie puede decirte exactamente por qué se retiró. Lo que sí oigo, y es algo que, bueno, puede que no sea cierto, así que sin garantías, es que en primer lugar ha habido conversaciones entre Araghchi y el ministro de Asuntos Exteriores de Omán sobre el memorando de entendimiento. Ya sabes, la preferencia de Irán siempre ha sido contar con los omaníes como mediadores. Prefieren mucho más a los omaníes que a otros mediadores que se han metido en este proceso. Pero por lo visto anoche, creo que lo cita el New York Times, los pakistaníes llamaron a Trump y le dijeron, tenemos un acuerdo. Tenemos un acuerdo. Y Trump canceló los ataques. Ahora, no sé si también tenía otras presiones, quiero decir, porque ya sabes, él estaba totalmente a favor del ataque, como dices tú, Kargil. Incluso se hablaba de poner tropas sobre el terreno. Y bueno, ya sabes, había toda una serie de halcones militares en Fox News. Estaban el general Kellogg y Kagan Kane diciendo cosas como, sí, ha llegado el momento, no te puedes fiar de nada, hay que atacar a los iraníes. Así que alguien le susurró algo al oído. Más tarde, hacia la noche, otra persona distinta le dijo otra cosa. ¿O fueron los pakistaníes los que intervinieron y dijeron, no, hay un acuerdo? Did the Pakistanis come in and say, no, there's a deal? Now, I have to say that, Tengo que decir que, bueno, tengo experiencia en este tipo de mediaciones. No en esta en concreto, pero sí antes, con rehenes entre Israel y Hamas y otras organizaciones. Y la verdad es que ya sabes, los mediadores muchas veces actúan según sus propios intereses. Manipulan las cosas, las presentan de una forma más favorable cuando no deberían hacerlo. Y tengo la sensación de que eso es lo que está pasando aquí. No es la primera vez que los pakistaníes dicen que hay un acuerdo, que está hecho, que se ha negociado. Quieren estar en primera línea, en el centro de este proceso, por razones que tienen sentido para Pakistán, porque el país quiere consolidar su posición como una especie de eje futuro en la región.
this is one way to do it, but also because Y esta es una forma de hacerlo, pero también porque Pakistán en este momento está en una situación bastante incierta. Hay un levantamiento baluchi en los alrededores de Quetta y en otras zonas. Los baluchis son un grupo étnico distinto y ha habido problemas con ellos desde hace mucho tiempo. Incluso cuando yo estuve en Pakistán, ya había conflictos. Además, los baluchis fueron, de alguna manera, cooptados por Estados Unidos para actuar como una fuerza insurgente en la frontera oriental de Irán, y así fue. Así que la provincia de Baluchistán siempre ha sido una región inestable y complicada. Por eso no sé cuáles son exactamente los motivos pakistaníes, pero, en fin, el líder militar no tiene una base política. The military leader has no political base. He's the man who put Imran Khan into prison at the Es el hombre que metió a Imran Khan en prisión por orden de los estadounidenses. Ya sabes, se aseguró de apartarlo del camino. A los estadounidenses no les gustaba lo que decía sobre Ucrania y Rusia, así que pidieron una moción de censura contra él, y al final, ahora está en la cárcel. Así que bueno, es un estado con una base muy frágil, por así decirlo, en la región. Y como era de esperar, han vuelto a apoyarse en los estadounidenses. Las conexiones de Estados Unidos con Rawalpindi, con el liderazgo militar de Pakistán, son estrechísimas. En realidad son casi una extensión del ejército estadounidense, nada que ver con la India. Así que parece que probablemente dijeron algo anoche. No sé qué. En fin, ¿fue eso el detonante? Ya sabes, con Trump nunca se puede estar seguro. Como digo, quizá fue que Kellogg le susurró algo y él enseguida se entusiasmó con la idea de bombardearlos y tomar la isla de Caracal, porque ese ha sido un tema recurrente entre esos corresponsales militares de Fox que decían que querían que Trump tomara la isla de Caracal. Es fácil, tenemos el control del espacio aéreo de Hormuz, lo cual no es cierto, pero eso es lo que dicen en televisión. A lo mejor se vino arriba y luego le llegó la noticia de que desde Pakistán había un acuerdo. O quizá alguien más le susurró, oye, el mundial ya ha empezado, ¿de verdad quieres iniciar una guerra en medio del mundial? Y antes de que nos demos cuenta, después del mundial llegamos a Estados Unidos celebrando su 250 aniversario. Así que, en fin, quién sabe, pero, quiero decir, este ha sido el patrón durante todo este tiempo. Trump dice una cosa, luego dice otra, cambia de opinión. Y esto, por cierto, ha tenido un enorme impacto en Irán. Por eso Irán ha optado por esta postura en la que dicen, no creemos nada de lo que nos dicen los mediadores. Me refiero a todos los mediadores. No creemos nada de lo que nos llega como si fuera la posición estadounidense. No lo creemos en absoluto y no lo creemos porque Estados Unidos cambia de postura cada día. Así que lo que han estado diciendo durante este periodo es, de acuerdo, queremos pruebas claras de algo. Queremos que o bien os retiréis y luego bloqueéis, pero queremos verlo. No que os echéis atrás 500 kilómetros, sino que os vayáis de verdad, completamente. Y queremos la mitad de nuestros activos congelados, 24,000 millones, la mitad. Queremos verlo en nuestra cuenta bancaria. Te creeremos que vas a dárnoslo cuando lo veamos. Porque Trump ha dicho, no van a recuperar sus activos. Y luego llega Blinken y dice, no, esos activos se los vamos a dar a los estados del Golfo para reconstruir, así que nunca los verán. Y además todo el dinero que obtengan de Hormuz también se lo daremos a los estados del Golfo. Ese es el problema en las negociaciones. Quiero decir, Irán ha aprendido a no creer ni una palabra de lo que le dicen los mediadores, solo lo que ve claramente por escrito. Y por eso hemos tenido este tipo de juegos, de rumores, de sí, hay un acuerdo o algo así. Así que los iraníes, como es lógico, son completamente, digamos, escépticos con lo que se les dice hasta que lo ven con sus propios ojos. Y entonces lo valoran y se toman su tiempo para hacerlo. Pero hay algo más que ha cambiado. Algo importante y que por lo que yo he visto ha recibido muy poca atención. Pero deberíais saberlo porque hubo una carta enviada desde la oficina del líder supremo,
La carta procede de la oficina del líder supremo de Irán y se publicó hace un par de días. Conseguimos un enlace a la copia original y en ella se dicen cosas muy importantes. En concreto, el líder presenta los resultados de la guerra, es decir, los éxitos iraníes en la guerra, como base para un nuevo orden de seguridad en Oriente Medio. Entonces, escucha esto. Cito, Irán y el eje de resistencia buscan dictar las reglas. Vaya, eso sí que es una exigencia. Luego continúa. Estados Unidos ya no es capaz de alcanzar sus objetivos mediante una guerra prolongada y ha perdido su principal capacidad de presión sobre Irán. Irán ha salido de esta guerra con nuevas cartas de negociación. Y aquí, escucha esto. Control sobre el estrecho de Hormuz, la capacidad de suspender o reanudar contactos con Washington y la capacidad de influir en el escenario libanés. La detención del ataque a Beirut tras la amenaza iraní, esa fue su amenaza, que lanzarían misiles contra Israel, contra el norte de Israel, si Israel seguía adelante con el ataque a Beirut. Prometieron atacar Beirut, arrasarla y habían pedido la evacuación. La innovación central del artículo está en su enfoque sobre Hezbollah. Ya no se presenta solo como un aliado regional, sino como parte de la propia ecuación de seguridad nacional de Irán. Por tanto, según el texto, según la carta, Irán no volverá a la situación anterior a la guerra, ni en el estrecho de Hormuz, ni frente a la presencia estadounidense en la región, ni en sus relaciones con el eje de la resistencia. Como se puede oír, es un mensaje bastante duro que sale de la oficina del líder supremo. Y por eso leí esos pequeños fragmentos, porque es un mensaje de confianza y un mensaje que marca una nueva fase de la guerra. Eso es en realidad lo importante. Verás, esto no se trata simplemente de volver atrás, ni de retomar las conversaciones de Islamabad, ni de hacer más acuerdos o cosas por el estilo. Creo que deberíamos escuchar algunas de las cosas que he mencionado, que como digo se publicaron la semana pasada y esta misma semana, y poner en contexto lo que estamos oyendo. Porque escuchamos, ya sabes, que según funcionarios estadounidenses, Irán tiene que abrir el estrecho de Hormuz ahora mismo, de inmediato, sin peajes, totalmente libre, y hacerlo en muy poco tiempo, volviendo a la situación anterior. Pero eso no encaja con lo que acabo de leer desde la perspectiva iraní, donde se dice que Hormuz es uno de sus principales puntos de presión. De hecho, su punto de presión más importante, y no están dispuestos a cederlo. Y ya han preparado la administración para cobrar, no peajes, quiero decir, podemos llamarlo como queramos, tasas por necesidades medioambientales y por el cuidado de la vía marítima, o como se quiera. Esto es lo que hace Turquía en el Bósforo. Turquía cobra tasas a los buques que pasan por el Bósforo y las llama tasas medioambientales. Pero en el fondo es lo mismo. Hay que pagar según el tonelaje para poder pasar. Así que, sinceramente, me parece poco probable esa parte, eso de que Irán haya cedido de repente y esté dispuesto a aceptar una apertura total del estrecho de Hormuz, renunciando por completo a su capacidad de presión. Y tampoco creo en la idea de que, como ha dicho Trump, no, el bloqueo continúa. Va a continuar todo el tiempo que sea necesario. Ahora bien, ¿te parece probable, según el documento del líder supremo? Yo creo que es bastante improbable que Irán vaya a abrir la situación y tenga a la Marina de Estados Unidos sentada en la entrada de Hormuz amenazándoles. Y además, otra cosa que me hace pensar que es muy poco probable es que se haya alcanzado un acuerdo y que vaya a celebrarse pasado mañana o dentro de un par de días en Ginebra o en Islamabad. ¿Has oído lo que dijeron sobre el eje de la resistencia? Y la guerra sigue en Líbano. De hecho, hoy mismo ha habido ataques en Líbano. Los israelíes siguen allí.
No hay un alto el fuego en Líbano. No hay ningún alto el fuego que realmente pueda llamarse así. No es un alto el fuego, en absoluto. Y la posición de Irán ha sido coherente durante todo este tiempo. Dicen que o hay un alto el fuego para todos, es decir, para todo el eje y para Irán, o no hay alto el fuego. Y creo que, no hay ninguna señal de que Israel vaya a retirar sus tropas del Líbano y respetar un alto el fuego. Ninguna. Así están las cosas. Quiero decir, no conozco la historia interna, los detalles de dentro, y sinceramente no creo que nadie los conozca. Mucha gente dice saber lo que se está acordando. Pero esto es lo que yo oigo, y esto es lo que oigo desde Irán. No se ha llegado a ningún acuerdo. Ya sabes, tiene que pasar por el líder supremo, y él mantendrá conversaciones, escuchará consejos, y sospecho que volverá con una contrapropuesta o algo por el estilo. Pero ya veremos. ¿Y qué hará Trump? Tú me lo dirás. ¿Quién lo sabe? Quizá dependa de cómo se despierte mañana por la mañana, o esta noche, o cuando sea. ¿Qué pasará? Pero el punto que quiero destacar es que Irán espera una guerra y está preparado para una guerra. Así que por lo que a ellos respecta, Estados Unidos, si esa es tu elección, adelante. Estamos listos. Sí, lo demostraron bastante claramente en las respuestas del 9 y 10 de junio, o más bien, durante la noche entre esos días. Pero vamos a tus comentarios, porque hay como una especie de secuencia de acontecimientos que han ocurrido en torno a esto, y me interesa mucho tu opinión sobre lo que se está filtrando, entre comillas, en los medios iraníes. Yo ni siquiera lo llamaría una filtración. Diría que es lo que Irán lleva pidiendo y exigiendo desde hace mucho tiempo. Pero mencionaste que hubo cierto revuelo para evitar que Estados Unidos atacara de nuevo. Y de hecho, eso fue exactamente lo que pasó. Trump volvió a hablar de la isla de Karg. Básicamente sonaba igual que durante las hostilidades abiertas, y el mando central estadounidense sonaba muy parecido. Bueno, vamos a bombardear esto. Vamos a bombardear eso. Vamos a invadir la isla de Karg. Y luego fueron Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y, como decías, Pakistán, quienes llamaron a Trump cuando amenazaba con atacar duramente a Irán. Su garantía de que había un acuerdo al alcance lo convenció de dar marcha atrás. Eso es lo que se cuenta en político. Pero aquí está el punto, que Irán dice que aceptaría si se pudiera firmar un acuerdo real, que mantendrían su derecho al enriquecimiento sin ningún compromiso nuclear antes de iniciar conversaciones, que Estados Unidos no tendría ningún papel futuro en la gestión del Estrecho de Hormuz, un fin permanente de todos los combates, incluido el Líbano. Los activos congelados se liberarían por fases, se negociaría una compensación por los daños de guerra, y las conversaciones futuras tratarían sobre el programa nuclear, el levantamiento de sanciones y las compensaciones, excluyendo el programa de misil de Irán y su apoyo a los aliados regionales. Y Donald Trump no estaba nada contento con esto, Alistair. Esto es lo que dijo. Escribió hoy, justo antes de que empezáramos. Los términos que Irán filtró a las noticias falsas no tienen nada que ver con los términos que hemos acordado por escrito. Lo que dijeron, incluida su débil y patética declaración sobre tener un acuerdo, no guarda ninguna relación con la verdad. Son personas muy deshonrosas con las que tratar. Con ellos no existe eso de negociar de buena fe. Increíble. Además, rechazaron por completo el ataque con drones de anoche contra barcos indios que salían del Estrecho de Hormuz. Es totalmente inaceptable. Más les vale ponerse las pilas y rápido. Así que, como decías, Alistair, de un momento a otro, el relato que presenta la administración Trump y el propio Donald Trump es bastante distinto. Ajá. Sí, ya sabes, en esencia puedes darle un poco de brillo aquí y allá y estoy seguro de que Arakchi lo hace, pero básicamente no ha cambiado nada respecto a los 12 principios que Irán presentó al inicio de las conversaciones de Islamabad. Y decían, esta es nuestra base. Trump dijo que le parecía una base razonable para hablar. Y la verdad, Irán no se ha movido de ahí.
Así que de lo que estamos hablando ahora no es de un acuerdo ni de una solución definitiva. En realidad, se trata de cómo poner en marcha algún tipo de alto el fuego, aunque sea temporal o lo que sea, y cuáles serán las condiciones previas para detener la guerra, al menos sobre la base de un alto el fuego. Y no es un acuerdo definitivo, pero ahora mismo no podemos llegar a eso. Está resultando demasiado difícil establecer una base para un alto el fuego, y mucho menos abordar otros puntos. Quiero decir, los iraníes han sido clarísimos. El tema nuclear no se está tratando, y no se tratará hasta que haya un alto el fuego, hasta que se levante el bloqueo y hasta que recuperen parte de sus activos congelados. Todo eso, y por tanto el alto el fuego en Líbano, tiene que estar en vigor. Solo entonces, y si hay un acuerdo adicional, podrían hablar del tema nuclear. No hay ninguna señal de que vayan a hablar de otras cuestiones, como los misiles o las relaciones con otros movimientos. Ninguna en absoluto. Así que, bueno, vuelvo a lo que dije al principio desde la oficina del líder. Irán y el eje de la resistencia buscan imponer las condiciones, pretenden intentar imponerlas. Así que en realidad lo que tenemos es una disparidad. Trump dice, oh sí, los iraníes están a punto de rendirse y darnos todo lo que queremos. Y por otro lado, Irán, de forma más discreta y con un tono más medido, responde, lo siento, no. Mantenemos las condiciones previas que establecimos desde el principio y no hemos cambiado nuestra posición. Señor Trump, si usted está de acuerdo con eso, entonces quizá podamos hablar de un alto el fuego. Alistair, ahora, con todo lo que está pasando con el llamado acuerdo, me da curiosidad saber si hubo algo durante la represalia real de Irán que tú creas que haya hecho que Estados Unidos vuelva a apresurarse a buscar algún tipo de acuerdo. Pasamos de Trump diciendo que Irán debía rendirse, que debía ondear la bandera blanca, que eso era lo mejor para ellos. Y ahora estamos otra vez en que estamos muy cerca de un acuerdo. Se cancelan los ataques. ¿Hubo algo en la forma en que Irán respondió que tú creas que pudo haber hecho que Estados Unidos se lo pensara 2 veces antes de convertir esto en una escalada militar a largo plazo? Creo que hay 2 cosas que podrían haber pasado. Pero como digo, ya sabes, con todo esto, no hay manera de confirmarlo. Los estadounidenses están intentando controlar el flujo de información sobre estos temas, así que no se puede verificar. Pero creo que hay pruebas bastante claras por vídeos y otras fuentes de que un importante radar en Bahrein fue destruido. Estaba en lo alto de una colina. Y era uno de esos proyectos de radar de miles de millones de dólares. Y ha quedado completamente destruido. Creo que eso probablemente ha tenido un gran impacto, porque Estados Unidos sigue sin sobrevolar la zona. Dan la impresión constantemente de que lo hacen y de que el espacio aéreo está abierto, pero en realidad no lo practican. Y vimos eso también, si quieres, cuando Israel atacó a Irán después de aquel intercambio con Trump, y Netanyahu dijo, no, vamos a entrar y vamos a atacar a Irán. Todo eso fueron municiones de largo alcance lanzadas desde Irak. No entraron en el espacio aéreo iraní. Y si has estado siguiendo lo que pasa, el número de drones sofisticados que han sido derribados en este tiempo es bueno. No sé las cifras exactas y nadie las confirma, pero creo que está entre un 33 y un 40% del total de drones estadounidenses. Así que hay defensas aéreas bastante eficaces por la zona, y eso lo sabemos. Y también sabemos que los estadounidenses están preocupados porque parece que Irán está utilizando un nuevo tipo de radar. A ver, yo no soy una persona técnica, pero creo que en lugar de usar un radar electromagnético del tipo tradicional que ha sido el estándar hasta ahora,
Están utilizando un radar de tipo infrarrojo, por así decirlo. No conozco los detalles, puede que no lo esté describiendo del todo bien, pero en el Pentágono hay preocupación porque parece que tienen un sistema de radar capaz de fijar el objetivo en aviones furtivos, identificarlos, seguirlos y por tanto atacarlos. Creo que eso es algo que se ha vuelto mucho más evidente. No sé qué pasó con el helicóptero Apache. Hay muchas posibilidades y simplemente no lo sabemos. Pero lo otro fue el ataque en Jordania, en el aeródromo de Jordania, y parece que alcanzó a algunos aviones, quizá jordanos, pero también a aviones estadounidenses importantes. Se habla de unas 12 unidades, sean F-35, F-16 o lo que fueran, que se suponía que iban a ser destruidas en el ataque. Eso habría tenido un gran impacto en Washington, en el Pentágono. Así que creo que es posible que esos factores influyeran, pero con Trump no se puede afirmar con certeza que eso fuera decisivo en su decisión de cancelar ese gran ataque que iba a causar un daño serio a Irán. No puedo asegurarlo. Creo que esos elementos contribuyeron. Imagino que si los pakistaníes llamaron diciendo tenemos un acuerdo, él, tan desesperado por recibir buenas noticias, pudo haberse aferrado a eso y enseguida llamar a todo el mundo diciendo se cancela, no haremos nada esta noche. Pero quizá vuelva a estar sobre la mesa esta misma noche o mañana por la mañana. ¿Quién sabe? Y esa es la base de todo. Mi punto es que es muy importante que la gente entienda que todo esto, en realidad, les pasa por encima a los líderes iraníes. Están tan acostumbrados ya que no se sienten presionados cuando Trump anuncia, por ejemplo, que va a haber un ataque masivo contra Irán. No les presiona, no cambian sus posiciones por eso. Quiero decir, ha perdido completamente su credibilidad como negociador, no solo con Irán, sino también en Rusia y en otros lugares. Sus bandazos y sus invenciones sobre lo que, según él, ha logrado Estados Unidos, que ha escoltado a un gran número de petroleros por el estrecho de Hormuz y que han salido 100 millones de barriles de petróleo. Sinceramente, no sé de dónde saca esas ideas, pero no tienen nada que ver con la realidad. Así que es muy complicado. Irán, ya sabes, sigue adelante. Su expectativa por defecto es la guerra. Dan por hecho que Estados Unidos va a atacar. Los rusos suelen coincidir con ellos en eso y dicen que creen lo mismo. Así que esperan que de un modo u otro acabará ocurriendo. Y creo que es inevitable por dos razones. Creo que la escalada es inevitable, primero, porque los iraníes están practicando una disuasión basada en la escalada. Cada vez que la Marina estadounidense hace algo cerca de Hormuz, como atacar un buque iraní o cualquier otro barco, o atacar una estación de radar a lo largo de la costa de Hormuz, o una base de misiles, los iraníes no responden simplemente con un ojo por ojo. Ellos escalan y atacan algo más dañino. Así que cada vez que Estados Unidos ataca, ellos suben un peldaño más en lo que podríamos llamar la escalera militar. Y lo que quiero decir es que si uno observa lo que está pasando, esas escaramuzas que se repiten cada vez con más frecuencia en el estrecho de Hormuz, entre las fuerzas navales estadounidenses y los petroleros u otros barcos que pasan por allí, o contraposiciones de radar iraníes y de otros, bueno, tarde o temprano, Irán probablemente disparará y dañará un buque de guerra estadounidense. Creo que es bastante probable porque están lanzando misiles Hellfire desde helicópteros contra las salas de máquinas de algunos barcos iraníes, dejándolos fuera de servicio. Así que quizá decidan inutilizar un buque de guerra o incluso hacer algo más. Pero creo que ahí la escalada es muy probable, porque ya sabes, ese tipo de enfrentamientos tienden a eso. Todo el mundo dice, bueno, lo mantendremos en un nivel más o menos controlado, pero luego tienen su propia inercia que los lleva a una escalada mayor. A veces porque algo sale mal o no resulta como se esperaba y la tensión sube. Y la otra razón por la que pienso que la escalada es probable
es la situación entre Israel y Líbano. Y Líbano es un lugar donde los israelíes están pasando por serios problemas ahora mismo. Están perdiendo hombres y se están viendo obligados a retirarse de algunas de las zonas que habían ocupado. Están sufriendo bajas. No sé cuántas exactamente, pero sospecho que serán unas 8 o 10 al día. No hablo solo de muertos, sino de bajas en general. Algunos serán fallecidos, otros heridos. Están perdiendo tanques y la situación no va bien. Y para Israel es imposible dejar esto de lado. No pueden simplemente apartarse, porque la mitad de las localidades de esa franja, desde la frontera con Líbano hasta Galilea, están medio vacías. Es decir, los habitantes han huido, se han marchado. Y en Tel Aviv y en Jerusalén se quejan con fuerza, diciendo: somos ciudadanos israelíes, estas son nuestras ciudades, ¿por qué no las estáis protegiendo mejor? Así que los israelíes no tienen una respuesta para eso porque, bueno, lo único que han dicho: crearemos una zona de seguridad, destruiremos todo lo que haya dentro y tendremos una zona de seguridad. Pero incluso los propios mandos militares israelíes les dicen: venga ya, madurad un poco. Probamos con la zona de seguridad hace 20 años. En aquel entonces Hezbollah solo tenía cohetes Katyusha, con un alcance de unos 20 kilómetros, así que se podía empujar la línea hacia afuera y las ciudades del norte quedaban más o menos a salvo del bombardeo de cohetes. Pero ahora, Hezbollah tiene drones con fibra óptica que está utilizando en el norte de Israel para atacar objetivos militares dentro del país. Israel ha pasado una nueva doctrina de seguridad que no permite que eso continúe. Tienen una doctrina que llaman seguridad permanente. He escrito sobre ello. Y es una doctrina de seguridad completamente opuesta, 180 grados distinta, de la que estableció Ben Gurión. Ben Gurión fue muy cuidadoso cuando fundó el Estado. Dijo: somos un país pequeño, con una población limitada y una economía reducida. Así que no podemos tener un gran ejército. No podemos tenerlo en absoluto. Podemos tener un pequeño ejército profesional y reforzarlo con reservistas. Además, adoptó una posición inspirada en Clausewitz, diciendo que las fuerzas militares israelíes existen para servir a fines políticos, no como un fin en sí mismas. Bueno, ahora tenemos algo completamente distinto, un giro de 180 grados, donde el objetivo es la seguridad preventiva, es decir, destruir cualquier amenaza potencial para Israel que pueda identificarse, incluso desde la raíz. Y cuando digo desde la raíz, me refiero a niños, madres y personas que podrían crecer y convertirse en una amenaza para Israel cuando sean adultos. Así que esta es la doctrina de seguridad preventiva, o mejor dicho, de seguridad permanente, que es algo totalmente diferente. Y se trata de usar la fuerza militar pura para tomar, controlar y gestionar Israel, el Oriente Medio del Gran Israel, la ambición del Gran Israel en la región. El único problema es que el jefe del Estado Mayor le dice al gabinete: pero sois vosotros los que queréis que hagamos esto. Sabes, necesitaríamos 6 o 7 IDF, no solo el que tenemos. Harían falta fuerzas enormes para poder hacer frente a todo esto, y además siguen ampliándolo. Trump está hablando con Jolani en Siria e intentando animarle, Jolani, con el apoyo de Israel, a atacar Líbano, a atacar a Hezbollah. Quiere que el antiguo líder del ISIS y sus compañeros colaboren con Estados Unidos. Una vez más, Estados Unidos trabajando con grupos yihadistas extremos, antiguos o actuales, si se quiere, para atacar a Hezbollah y cooperar con los cristianos y algunos elementos suníes de la zona para intentar aplastar a Hezbollah. Así que se están moviendo en esa dirección. Y Turquía está muy preocupada por esto. Dijo que, aunque en su momento apoyó a Jolani, si recuerdas, contra Assad, porque siempre ha tenido una gran diferencia con él, bueno, esa es otra historia. Pero lleva mucho tiempo siendo enemigo de Assad.
Así que si quieres, patrocinó a esos grupos que estaban en Idlib. Pero ahora dice que no puede garantizar que no se verá implicado si Israel y Estados Unidos intentan usar esas fuerzas en Siria para invadir Líbano, porque teme que eso acabe derivando en una guerra mucho más amplia. Y esa es mi segunda razón por la que creo que, en cierto modo, la escalada ya está incorporada en el marco actual. Bueno, tu razonamiento, Alistair, parece estar confirmándose, o al menos se está confirmando, en tiempo real. Hablando de Israel, tenemos aquí que Israel afirma que Trump ha asegurado a Netanyahu que cualquier acuerdo con Irán cumpliría con las exigencias más duras de Israel. Según Israel, el presidente Trump habló con Benjamin Netanyahu el jueves 11 de junio sobre el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán que abriría negociaciones formales. La oficina del primer ministro, la de Israel, afirmó que Trump dio a Netanyahu el compromiso de que cualquier acuerdo final incluiría esas condiciones. Eso implicaría eliminar el material nuclear enriquecido de Irán, desmantelar su infraestructura de enriquecimiento, imponer límites a la producción de misiles y poner fin al apoyo iraní a los grupos armados aliados en toda la región. Así que Alistair, en esencia, sería un no acuerdo, algo que Irán, en ninguna concepción de la realidad actual, aceptaría. ¿Qué opinas de esto? Quiero decir, da la sensación de que es un juego que la administración estadounidense y el régimen israelí repiten constantemente. Van y vienen formulando este no acuerdo cada vez que hay una filtración o, como decías, una gestión de la información que sugiere que, oh no, el acuerdo está cerca. Creo que aquí hay dos cosas importantes. Quiero decir, está claro que hay coordinación. Mira, hay fuerzas estadounidenses en la Kiria, que es el equivalente al Ministerio de Defensa en Tel Aviv, igual que las hay en el CENTCOM, en Florida. Así que hay una coordinación continua en cuestiones militares. No es que tengan que esperar una llamada telefónica de Trump. Están allí, de hecho. El CENTCOM está en Tel Aviv, en el Ministerio de Defensa, y también tienen a sus representantes en Florida, en el cuartel general del CENTCOM. Así que todo está, por así decirlo, coordinado hasta cierto punto. Eso es cierto, es correcto. Pero luego hay otra dimensión distinta en todo esto. Y esa es otra dimensión, porque por primera vez parece que Netanyahu está en serios problemas. Hay una enorme reacción en su contra. Hubo una gran polémica cuando detuvo el ataque sobre Dahiyeh, el barrio de Beirut. En todos los sectores, no solo desde la derecha, sino también desde los grupos de la oposición y los laicos, todos dijeron algo así como: tenemos que poder entrar y matar a quien queramos en el Líbano. Tenemos que poder asesinar a la gente cuando decidamos hacerlo en el Líbano. Y no necesitamos el permiso de Estados Unidos ni de nadie para hacerlo. Así que hubo una gran reacción, pero en general también ha habido fuertes críticas diciendo que toda la estrategia de Netanyahu se ha venido abajo, que ha fracasado en Irán. Se suponía que Irán era como un castillo de naipes que se derrumbaría con la primera bomba que cayera sobre él, que habría un levantamiento y luego se colocaría a alguien dócil, del tipo de una Dulce Rodríguez, por decirlo así. Eso era lo que esperaban, que los kurdos entrarían, que los baluchis entrarían y que el país quedaría, si se quiere, desmembrado en estados sectarios o etnosectarios. Pero eso no ha ocurrido, señor Netanyahu, en absoluto. Al contrario, y me refiero a lo que dicen los propios israelíes y su inteligencia, Irán está fortalecido, desafiante y con 100 grados esclavo. Esto ha de un fracaso total por su parte. Y además, hay un fracaso total en Líbano. ¿Cuál es la estrategia en Líbano? ¿Cómo piensan gestionar eso? En el contexto del acuerdo de Trump, hay un alto el fuego en Líbano y en toda la región, también en Irán.
¿Cómo van a manejarlo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con Siria? ¿Van a ampliar la guerra a Siria? Y claro, ni siquiera mencionamos, si se quiere, Gaza y la zona verde, que vuelven a estar al rojo vivo. ¿Y cuál es la solución ahí? Están ocupando parcialmente Gaza. El plan de paz de Trump prácticamente se ha desvanecido. Al parecer ya no queda dinero después de todo este tiempo. Así que, en fin, todo se está viniendo abajo. Everything is crashing. And so, for the first time, the polls show that Netanyahu. Y por primera vez, las encuestas mostraron que Netanyahu podría perder las elecciones. No olvidemos que, si las pierde, podría ir a prisión, porque todavía hay casos de corrupción en los tribunales que no han llegado a una sentencia definitiva. Aún así, él sigue actuando como primer ministro. Así que, en realidad, está en una situación bastante complicada y quiere, por decirlo así, intentar salir de ella. Esperaba que Trump convenciera al presidente Herzog para que le concediera a Netanyahu un laissez-passer, un indulto, pero eso no ha ocurrido. Además, hay problemas legales con esa opción, así que según las encuestas, no ganaría. So the polls show he wouldn't win. And Likud, his own party, is getting restless and talking. Y el Likud, su propio partido, empieza a impacientarse y a hablar de, bueno, quizá unirse con otros grupos y todas esas cosas que suelen pasar, a menos que... Además, hay mucho malestar porque Netanyahu está respondiendo a todo esto, colocando con cuidado a sus personas de máxima confianza en los puestos clave. De esa forma, incluso si pierde las elecciones, seguiría controlando los acontecimientos a través de sus aliados situados en el Mossad, en el Shin Bet, en los organismos de seguridad, en la judicatura, y así sucesivamente. Así que, en fin, eso es lo que está haciendo, y está provocando una enorme indignación, reacciones muy duras y amenazas. Eso es lo que está ocurriendo. Si miras nuestro Substack, verás que seguimos este tema muy de cerca, con mucho cuidado sobre lo que están diciendo al respecto. Pero hay altos cargos israelíes, no todos, pero sí algunos, que están diciendo: Israel se está deslizando hacia una guerra civil. Si intentas robar las elecciones, tendremos una guerra civil. Has fracasado, lo has hecho todo mal. Y si intentas robar las elecciones, saldremos a las calles y lucharemos. Así que, bueno, la situación es muy tensa. En cierta medida, déjame decirlo de otra forma, muy claramente. El principal interés de Netanyahu es poder seguir atacando Líbano. Sin eso, parecerá débil y sus oponentes podrán apartarlo del poder. Esto es, por así decirlo, su prueba de fuego. Y al mismo tiempo, para Trump, es justo lo contrario. Lo último que Trump quiere ahora, por los mercados, por los tipos de interés, por la economía y la inflación, lo último que realmente quiere es que todo esto estalle en una guerra generalizada en la región, con un impacto aún peor en la situación energética. Ahora bien, puede ser totalmente un aliado, y si se quiere, un compañero de Israel en todos los sentidos importantes. Pero también creo que entra en juego el instinto de supervivencia. Y no solo en su caso, sino también en el de muchos republicanos que se dan cuenta de que no van a tener ninguna posibilidad en las primarias de cara a las elecciones de mitad de mandato, porque la situación pinta realmente muy mal. Así que, cuando todos los republicanos, ya sabes, los actuales miembros del Congreso que quieren volver para un segundo mandato y todo eso, se encuentran con que tienen que pelear en las primarias. Y no es tan sencillo, no les está resultando tan fácil. Creo que, aunque hay una coincidencia general bastante clara entre el Congreso Israel y la administración Trump, una coincidencia de visión, de objetivos, su objetivo es la destrucción de Irán. Existe esa coincidencia, pero también hay otras preocupaciones tácticas que entran en juego. Como acabo de decir, Trump tiene sus propias preocupaciones. La mayoría de lo que dice que es un disparate, lo dice para hacer subir el mercado y mantenerlo alto, muy alto. Tiene que mantenerlo así, de verdad, al menos hasta las elecciones de mitad de mandato en noviembre, diciendo cosas que mantengan contento al mercado.
that'll keep the market happy. And the market seems ready to believe what they tell. Y el mercado parece dispuesto a creer lo que él les dice. Así que bueno, mientras pueda mantenerlo, por su parte todo bien. Lo único que sería realmente desastroso para ellos es que los estadounidenses se despertaran cada mañana, como suelen hacer, para mirar cómo van sus mercados. El plan 401K, seguro que me corriges si me dices que me he equivocado de número, pero bueno, ese fondo de pensiones, para ver cómo van las acciones que tienen ahí. Esas son las pequeñas interioridades de la situación. Pero en conjunto estoy de acuerdo. Trump entiende perfectamente la ambición israelí de destruir Irán y está de acuerdo con ella. Y también está de acuerdo con la idea de que Estados Unidos debería quedarse con su petróleo, porque quedarse con su petróleo perjudicaría a China y a otros estados que no se pliegan. Bueno, sabes, lo interesante es que esta guerra se ha vuelto muy impopular. Y como decías, hay grandes diferencias tácticas. Siempre hay, por supuesto, una cierta unidad. Estados Unidos e Israel no se preocupan por los palestinos, no les importan los libaneses. Tienen una enorme capacidad y tolerancia hacia la destrucción, en muchos sentidos. En lo que respecta a la guerra con Irán, esas diferencias tácticas han tenido, creo, un impacto real, incluso en los medios de comunicación más convencionales de Estados Unidos. Porque hay, creo yo, una gran parte de la población en Estados Unidos, y en realidad en todo el mundo, que está bastante harta y cansada de esta guerra. Y por eso vemos cosas como estas. Esto es CNN. Y ojo, CNN no es una organización mediática pacifista ni una cadena amiga. Han apoyado todas y cada una de las guerras que Estados Unidos ha llevado a cabo desde que tengo memoria, incluso antes de que yo naciera. Pero esto es lo que publicaron. Cada vez que Trump dice que está a punto de llegar a un acuerdo, hemos notado cómo luego lo revierte todo. Y CNN se tomó el tiempo de recopilar todos esos momentos. Dura solo 40 segundos, pero el número es impresionante. Vamos allá. Tenemos puntos importantes en común. Ellos quieren llegar a un acuerdo, y nosotros estamos muy dispuestos a hacerlo. Creo que lo vamos a conseguir. No puedo decirte con certeza cuándo, pero quieren un acuerdo con muchísimas ganas. No te imaginas cuánto lo desean. Quieren un acuerdo con muchísimas ganas. Yo sí veo posible un acuerdo con Irán. Estuvimos muy cerca de lograrlo. Quiero decir, yo lo veo como algo que está ya muy cerca de terminar. Parece que vamos a llegar a un acuerdo con Irán, y va a ser un buen acuerdo. Este proceso debería ir muy rápido. Vamos a poner fin a esa guerra muy pronto. Ellos quieren llegar a un acuerdo con muchísimas ganas. Creemos que estamos cerca de conseguirlo. Y está bien. Estamos en la fase final de lo que será un acuerdo muy, muy bueno. Hoy ya van 39 veces que dice algo así. Entonces, Alistair, quiero decir, esto es CNN. De verdad, he notado un cambio con el tiempo en todos los medios de comunicación principales y en las publicaciones, tanto las que apoyan como las que no apoyan a Donald Trump. Han cambiado su nivel de tolerancia hacia la continuación de esta guerra. ¿A qué crees que se debe eso? ¿Qué lo hace para gestionar los mercados? Claro, para manipularlos, como acabo de decir. Pero creo que en este análisis falta algo muy importante: el impacto que el conflicto con Irán está teniendo en el mundo fuera de Estados Unidos y Europa. Está teniendo un impacto enorme. El primero, y el más evidente, es que pone en duda toda la lógica de intentar negociar con Estados Unidos. Eso afecta directamente a Rusia y a China. Cuando ven lo que está ocurriendo en Irán, se preguntan, bueno, ¿por qué deberíamos implicarnos en negociaciones de ningún tipo? Es evidente que eso es imposible. Y lo segundo es que se ha hecho muy evidente para todo el mundo que el objetivo de la guerra contra Irán, y además se ha admitido públicamente, no era provocar un cambio de régimen al estilo venezolano en Irán.
in Iran. It was to destroy Iran, to make Era para destruir Irán, para dejarlo incapaz de seguir existiendo como Estado. Y eso ha tenido un impacto. Afecta la forma en que China ve la acción militar y su relación con Estados Unidos, pero también con Rusia. Y vemos claramente que los rusos están cambiando sus estructuras de defensa por esta razón. Ha habido varios artículos y declaraciones diciendo, bueno, tenemos que cambiarlo todo. Siempre habíamos pensado, estoy parafraseando, pero muchos allí dicen, creíamos que el objetivo de Occidente en Rusia era apartar a Putin y sustituirlo por uno de esos oligarcas de los años 90. No es que sigan existiendo allí, pero pensaban que podían hacer algo así. Los años 90 eran el modelo para eso. Ahora Rusia entiende que el objetivo, o al menos creen que el objetivo, ha quedado claro. Es la destrucción total de Rusia como fuerza militar, como Estado, y su desintegración, algo parecido a lo que ocurrió con Irán, en pequeños componentes étnicos sectarios, debilitados y con sus recursos disponibles para ser tomados, como casi se logró en los años 90. Pero esto también plantea preguntas, abre todo este asunto. El intento de lograr el dominio del petróleo, el dominio tecnológico, el dominio financiero, a través de la hegemonía del dólar. Todos esos intentos de mantener el poder estadounidense e imponer su dominio sobre otros estados mediante aranceles, sanciones o amenazas directas, están provocando una reacción entre los rusos que dicen, tenemos que replantearnos toda nuestra estrategia de defensa, cómo tratamos con Estados Unidos y cómo llegamos a un entendimiento con ellos. Tenemos que replantear y redefinir nuestra estructura económica. Tenemos que reconsiderar todo el tema del sistema de comercio financiero. Todo eso está ahora en el aire. Así que es un momento decisivo, y el eje de ese cambio es Irán. No se trata solo de un declive de Estados Unidos. Va a ser un cambio brusco, un cambio que se va a producir en el mundo. Y si quieres ver las señales, fíjate en lo que se dijo en el Foro de San Petersburgo, o en esos otros artículos que están saliendo, y en lo que se comenta en la televisión rusa. Y no es muy distinto de lo que piensan China y el sur global, aunque no lo digan con tanta claridad. Sí, bueno, solo tuvimos una pregunta del público. Creo que son muy buenos puntos. Y uno de ellos, me parece, es el que puedes responder en el poco tiempo que quieras. Preguntaban, ¿se levantarán alguna vez las sanciones a Irán? ¿Por qué permitirían Estados Unidos, Israel y los países del Golfo que Irán alcance su potencial? Buena pregunta. Alistair, ¿algún comentario final sobre esto? Alistair, any final thoughts on this? Yes, never. Sí, nunca. La intención desde hace ya 40 años ha sido meter a Irán en una jaula de sanciones, de aranceles, de resoluciones de la ONU, de inspecciones de la OEA, de decisiones de su junta y de una vigilancia total. Y está rompiendo esa jaula. Ha salido de ella. Y como te dije citando al líder supremo, ya no piensa seguir sometiéndose a eso, sino que ahora quiere dictar las reglas de la nueva era. Quiero dar las gracias a todos por vernos y por la pregunta del Super Chat, y también a Joshua 4362, que regaló un montón de membresías. Muchísimas gracias. Aseguraos de mostrar vuestro agradecimiento a Alistair por dedicar su tiempo a estar aquí hoy. Podéis ir al Substack de Conflicts Forum. El enlace está en la descripción del vídeo. Ahí encontraréis todo el trabajo de Alistair y lo que él y su equipo están siguiendo, sobre todo en relación con estos desarrollos regionales. Yo volveré mañana. Dadle al botón de me gusta. Creo que estaré de vuelta mañana a la 1 de la tarde, hora del este. Os avisaré de lo que haya. Alistair, ¿alguna palabra final antes de irnos? No, esperad lo inesperado. Sí, creo que esa es la única constante que podemos esperar. Así que, todos, dadle al me gusta, por favor apoyad este canal, echad un vistazo a la descripción del vídeo y volveré mañana. Hasta luego. Do check it out, and I will be back tomorrow. Bye-bye.